lo fundó en los años 60 el abuelo de Marcelo Odebrecht. Luego ahora está dirigiendo prácticamente el directorio el padre, pero el hombre que ha venido dominando el padre se llama Norberto Odebrecht y Marcelo Odebrecht, el que está detenido por disposición de los jueces brasileños, a quien le han dado la oportunidad de hablar. ¿Qué significa esto? Que el señor Marcelo Odebrecht puede intervenir para indiciar o para informar o para categorizar los contratos últimos que han surgido, los contratos últimos que se han realizado en los diferentes gobiernos de América Latina. Entonces, el abogado de Odebrecht ha afirmado que la sentencia condenatoria proferida es manifiestamente inicua e injusta porque no encuentra base en las pruebas producidas en los autos de la acción penal, como anticipadamente demostró la defensa de sus alegaciones finales, los alegatos del abogado defensor, cuya fundamentación pasó lejos de la decisión ahora divulgada. Pero, ¿qué puede pasar? Marcelo Odebrecht puede inculpar por salvarse él. Es como la ley norteamericana. Si en materia incluso de narcotráfico o de delitos que tengan esa gravedad o ese nivel, usted denuncia con quienes venía trabajando, qué hacían, cuántas operaciones se concluyeron, quiénes fueron los beneficiarios, quién más integra la red, lo que quieran los investigadores norteamericanos averiguar. Este hombre que quiere naturalmente salvarse de penas mucho mayores, o que no le manden a los Estados Unidos, o ir a los tribunales norteamericanos, en fin, hay algunas salvedades. No estoy muy enterado de ese particular y nuestros invitados nos dirán su punto de vista. Hay un peligro, pues no, que el hombre diga, sí, en realidad hemos trabajado con los gobiernos de tales y tales países centroamericanos, hemos trabajado en México, tenemos una amplia lista de obras, y esta lista de obras, esta historia de cada una de las obras, tiene su historia, cada una de ellas. Y allí, como dicen en provincia, desembuche las cosas, ¿no es cierto? Y las cosas se pongan muy complicadas para otros personajes vinculados con este tipo de prácticas. Por eso es que yo estoy haciendo mucha atención y creo que el día de mañana vamos a contar a los tiempos con la presencia de Jorge Gallardo, el exministro de Economía y Finanzas, autor de 2 reformas tributarias, quien pasó un buen tiempo en la Unión Americana y finalmente fue exculpado. Hoy reside entre nosotros, pero en la ciudad de Guayaquil. Él nos visitará en las próximas horas y hemos pactado un diálogo de carácter conceptual en la cadena Democracia. Entiendo que es, no sé si el día de mañana o el día martes. Creo que es el día de mañana. Ok. ¿Usted recuerda, Jorge, por qué el gobierno ecuatoriano perdonó a Odebrecht? Sí, señor. Sí. Efectivamente. Alfredo, Gonzalo, buenos días a quienes nos escuchan. Tengan también un buen día. Y comenzando con el tema de la corrupción.
Efectivamente, la compañía brasilera, por efectos de la mala construcción, problemas graves en la construcción del proyecto San Francisco, fue expulsada. Se puso al filo del peligro de la rotura de relaciones con el Brasil, cuando el principal el principal marquetero de la compañía Odebrecht y de todas las compañías brasileras, pues básicamente viajaba por toda América Latina bajo el brazo con bastante financiamiento. Porque esto no nace solamente porque le expulsan y después regresa, sino fundamentalmente va ligado a unas empresas constructoras más un banco que presta la plata para proyectos que con anticipación se han hecho la revisión y han determinado que son los más oportunos para efectos de hacer más dinero. Así es como la compañía, luego de ser expulsada con palabras bastante gruesas por parte del propio presidente de la República, luego de 2 años regresa, y regresan también sus funcionarios, porque usted recordará que incluso se puso orden de prisión en contra de aquellos directivos de las empresas que estaban vinculadas con el proyecto San Francisco. Evidentemente se hacen cierto tipo de negociaciones, y en esas negociaciones pues básicamente se quitan aquel peso financiero que se habían establecido como multas y como faltantes por la construcción, y se llegó a un acuerdo que básicamente estuvo bastante favorable a favor de la propia constructora. De lo que recuerdo, y debido a las fallas principalmente que se registraron en el túnel de conducción y en la chimenea de equilibrio, así en palabras técnicas se denomina, que son no obstante estructuras súper vitales para el funcionamiento y más que todo para la seguridad de la obra. La central, que abastece al 12% de la demanda nacional de electricidad, no iba a ser operativa a largo plazo, se iba a dañar. De hecho, ya se dañó algunas ocasiones. Entonces, Ciro Morán, gerente de Hidropastaza, la empresa pública que manejó San Francisco, explicaba que como tal como se encuentra, decía en la actualidad, en brevísimo tiempo, la obra o la central iba a paralizarse. No hay certeza de que esto esté bien construido. Entró en coraje el presidente Rafael Correa y expulsó a la compañía. Terminó con todos los contratos pendientes, no solamente con el tema de San Francisco, y presentó demandas por un trabajo mal hecho. El régimen lo calificó en diversos informes como incompleto y mal hecho. Entonces nos reunimos a todos para darle una última revisada a las consecuencias jurídicas, técnicas y económicas de dejar a Odebrecht fuera del país. Mi decisión es dejarla fuera del país. No podemos permitir que una empresa se burle como se burló de Odebrecht. Ustedes sí saben que quisieron cobrar la reparación de San Francisco, ¿verdad? Quisieron cobrar en un primer momento, así actuaba Odebrecht. Y si hubiera estado otro gobierno aquí, si hubiera estado el gobierno de Lucio Gutiérrez, le pagaban. Le pagaban para que repare San Francisco. Cuando estuvo construyendo San Francisco se les atoró el topo que es con lo que construyen el túnel. ¿Qué problema de la empresa? Adivinen quién pagó 13 millones para sacar ese topo. El Estado, cuando hizo el arreglo de la empresa. Y se llevaron el topo más encima. Ni siquiera lo dejaron en el país. Han estado acostumbrados a hacer la fiesta como en el país. Y si hubiera habido otro gobierno, les aseguro que les pagamos para que nos repare San Francisco. Hoy están fuera del país, compañeros. Que entiendan que ya cambió el gobierno, ya se les acabó la fiesta. Solamente cuando se les puso, ahí se mandaron firmar todo lo que le habíamos pedido desde un primer momento. Por eso nos demuestra con qué clase de empresa estamos tratando. Así que se ratificó que se va. Y anteayer ya firmé el decreto ratificando la expulsión y expulsando también a la firma fiscalizadora, porque también es responsable del desastre de San Francisco, que también son brasileños, para que vean cómo ha sido todo esto. O sea, venía una firma constructora brasileña, el fiscador también era brasileño, panas del alma. ¿Qué pasaba ahí? El Estado era un convidado de piedra, ¿verdad? Aunque también habían asociados nacionales en la fiscalización y tendrán que asumir las consecuencias, porque vamos a hacer juicios civiles y penales por lo que pasó en San Francisco. Así que Odebrecht se me fueron. Exa FM. Se me fueron, y en realidad se fueron. Se fueron. Esto era en el año 2008. Un año después de posicionado el señor presidente de la República.
Y las personas que conocían de este tejimaneje de hidropastasa, entre ellos se contentaron y dijeron, esto era necesario, y se fueron. ¿Qué pasó luego, perdone, excontralor Corral, qué pasó luego, que venga a su memoria, comisionado anticorrupción, economista Rodríguez? Sí, efectivamente, lo que pasó en resumen es un poco la planificación de cómo extender las manos del propio Brasil en toda América Latina. Y una de las formas básicas era que cuando había tenido América Latina cierto tipo de contracción económica, recordar a los años 2000, al inicio del año 2000 y toda la década de los 90, pues se establecieron asignaciones de recursos bastante importantes, y una de las formas de llegar a copar el mercado latinoamericano era justamente el ofrecer los créditos ligados a las construcciones de mega obras con las empresas brasileras fundamentalmente. De ahí se ve que no es solamente Odebrecht, sino son 3 compañías adicionales las que luego son nombradas en Lava Jato, en este destape de corrupción que se dio a través de la petrolera brasilera. Regresaron en primer término ofreciéndole al gobierno la construcción de una represa, y esa, en este caso es de la represa Manduriaco. Lógicamente ofrecieron $92 millones para efectos de la construcción, y era lógico pues que el Estado, luego de tener la presión del presidente Lula dentro del mismo círculo del gobierno... ¿De qué las oficiaba el presidente Lula? Bueno, no solamente aquí, pues, sino en toda América Latina. Hay declaraciones de asuntos que no van más allá de la parte moral y ética en algunos países. Panamá fundamentalmente es uno de los temas fundamentales de la investigación en el Brasil, y el Perú tomó acciones bastante ágiles. Una vez que saltó el problema del Lava Jato, el Brasil delegó 2 fiscales para que se vayan al Brasil y determinen realmente cuál era la vinculación de las empresas brasileras con los proyectos contratados en el Perú. Esto llevó a efecto de que se descubra la vinculación de un diputado peruano casado con una señora brasilera. Usted recordará, eso fue ampliamente publicado. Y lógicamente un escándalo que afectó, no le afectó a la parte política del actual presidente porque eran contratos realizados en fechas anteriores. El Ecuador no ha hecho ninguna acción de fiscalía para efectos de verificar qué es lo que pasó con aquellos contratos también que se hicieron en el Ecuador. Y Panamá también tiene problemas bastante grandes. Venezuela, en Venezuela exactamente es la compañía Odebrecht construyendo la línea 5 del metro de Caracas, en donde asimismo comienzan con una cantidad, digamos, de $2.000 millones y ya están por cerca de los $5.000 millones. Esto también hace que la oposición venezolana haya denunciado realmente temas específicos en cuanto al poder que tuvo Lula como gerente de marketing de esas empresas para colocar contratos con dinero del Banco de Desarrollo Brasilero. Esto básicamente fue la puerta que hizo que entren estas compañías, con un aditamento adicional. Usted recordará que América Latina también tuvo una oportunidad de hacer el Banco del Sur. Y el Banco del Sur no ha funcionado durante 7 años. ¿Por qué? Porque el Brasil es el principal opositor. No de frente, pero ha mantenido cierto tipo de políticas que no permitió la capitalización del Banco del Sur, porque era su propio Banco del Brasil aquel que prácticamente le significaba tener poder en América Latina. Este es el entorno, básicamente, porque las compañías brasileñas... Siendo usted bondadoso, dice tener poder en América Latina. Ahora las autoridades judiciales, los investigadores en el Brasil, que son de altísimo nivel, están descubriendo otras prácticas. Y un dato especial, parece que hay 2 funcionarios, esto es solamente una información extraoficial, o sea, no tenemos todavía la verificación. Parece que recién esta semana pasada se desplazaron al Brasil en la preocupación de las declaraciones del presidente Lula. Usted ve que realmente aparece que esa justicia independiente absolutamente del Poder Ejecutivo inicia esas acciones
que realmente son inéditas para el Ecuador, por ejemplo. Acá no vemos los organismos de control que hacen declaraciones del expresidente brasileño? Bueno, el presidente brasilero, pues básicamente cuando ya le tienen... ¿Con qué amenaza? Él amenaza... Lula. Lula básicamente desdice cualquier hecho que le acuse a su gobierno. Okay. Más aún, está utilizando a sus coidearios para efectos de evitar que esto continúe. Sin embargo, de ello ve usted que la justicia con qué independencia toma acciones y actúa básicamente incluso obligándole a que presente las declaraciones un expresidente de la República. Sí, envidiable, ¿no? Así es, la separación de poderes es fundamental, ¿no? Así es. Bueno, Odebrecht pagó en esa ocasión 20 millones. El Ecuador comenzó ya inaugurando también esa independencia. Si usted recuerda, la semana pasada, el día viernes en audiencia en la Corte Nacional, el conjuez Roberto Guzmán dictaminó la disposición a la Fiscalía para efectos de que no archive el caso de Manduriaco construido por Odebrecht y que se hagan las investigaciones correspondientes. Aplaudo esa acción de la Corte Nacional. Por fin aquí también en el Ecuador estamos demostrando que también la justicia puede ser... ¿Eso madurando a dónde puede conducir? Bueno, eso, recuerde usted que el fiscal general de la Nación adujo que la Contraloría, y esto será un tema de posterior discusión aquí en este panel, la Contraloría no había establecido indicios de responsabilidad penal en contra de los funcionarios. Ajá. Y en base de eso dispuso el archivo, sin tomar ninguna acción para efectos de hacer ni siquiera una sola investigación. Luego de 3 meses determina el archivo. Por ley tenía que ir a la Corte Nacional, tenían que sortear un juez y el juez tenía que escuchar a las partes en audiencia para tomar las resoluciones correspondientes. Bueno, remitiéndonos a lo que ocurrió en la hecha de Abuenas del 2009, Odebrecht se comprometió a pagar $20 millones como compensación por un buen tiempo que la central permaneció paralizada, pues, y el país estaba en pérdida permanente. 20 millones, ofreció también algunas otras cosas en signo de compensación, y 100 millones, algo me suena de 100 millones. Parecía esta cifra de 20 millones insignificante cuando se toma en cuenta que la Contraloría estableció, de la parte que me estaba olvidando, que los perjuicios ascendían a 100 millones. O sea, el señor Contralor Poli sí dijo en algún momento, a esa fecha, que la pérdida para el país fácilmente llegaba a unos 100 millones. Y en el 2009 el gobierno determinó que superaba 200 millones, que superaba los 200 millones de pérdidas. Sin embargo, lo que recuerda un funcionario, Ciro Morán, de Hidropastasa, es que los procesos penales en curso en la Fiscalía, que han dado como resultado la orden de prisión para varios técnicos implicados en la construcción de la central, hasta ahora están vigentes, siguen vigentes. Entonces el señor Ciro Morán explica que estos procesos solamente son competencia de la Fiscalía, que determinará el rumbo que tomarán estas demandas. Señoras y señores, doctor Alfredo Corral, ex Contralor General de la Nación, le pido un montón de disculpas por el hecho de que hemos recurrido a elementos que tenemos entendido ubican a la ciudadanía en la trama preliminar o en la premisa necesaria de ser conocida o recordada, más bien dicho, por la opinión pública nacional. Porque ahora, con todo y razón, Jorge Gallardo, que seguramente el día de mañana estará entre nosotros, bueno, quiere contribuir él también con una ley que obligue a los gobiernos a crear fondos de ahorro en la época de ingresos altos, que ayuden a superar los momentos de crisis. Esta es una de las principales propuestas que hace el exministro de Finanzas Jorge Gallardo
que ve luces al final del túnel y para eso hay que reducir impuestos. Reducir impuestos. Así es. Negociar con nuestros principales socios y sacarse las vendas ideológicas. Ya. Y refiere al gasto excesivo, porque esta ley se llama Ley para evitar el despilfarro. Va a llevar ese título. Y esto me parece que está bien cuajado de realidades, o la carga, digamos, motivadora, está muy bien ubicada, porque el abuso de un bien común, dice él, finalmente deriva en crisis. Escúchese bien, y eso pasa en las mejores familias. Cuando usted se gasta en demasía, cuando creen que somos millonarios, que ha venido una nueva realidad y que nunca va a desaparecer de lo que es el entorno patrimonial de la familia, el abuso de un bien común finalmente deriva en crisis. ¿Por qué? Por el abuso. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Hemos básicamente abusado de los dineros públicos, sostiene Jorge Gallardo. Ya iré dando a conocer el esquema de este balance estructural que ha realizado el exministro, que fue autor de 2 modificaciones tributarias en el año... ojalá nos acordemos de la temporalidad. Bueno, entonces, excontralor, la pregunta de cajón, doctor Corral, es, usted ya nos advertía, y si fuéramos nosotros un poquito ágiles, podríamos ver, por ganar en coherencia de que esto ya sabía el señor presidente de la República, que no era la línea conveniente de actuación. Pero cuando ya no había quien le impida al presidente Correa ejercitar un gasto extremadamente optimista, creía que el Ecuador iba a tener estos filones de riqueza por largo trecho. No se olviden que, no obstante la calidad de nuestro crudo, alguna vez se llegó a vender en 120, 130 el barril. Entonces todo era fantástico. ¿Qué pasó con las autoridades de control? Pues estas debían haber actuado a tiempo, doctor Corral, y haber dicho, a ver, presidente, un momentito. Yo tengo una obligación por lo menos de exhortarle a que usted cree un fondo de reserva. Sí. Urgente. Cree un fondo de reservas, cree un ahorro, un fondo de ahorro, por cualquier circunstancia. Es mi obligación, no solo sugerirle, sino tal vez exigirle, pero no estoy al tanto de la ley, o es un elemento eminentemente fiscal. Doctor Corral, bienvenido, muy buenos días. Póngale atención, señoras y señores. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo especial al economista Jorge Rodríguez y entiendo que al doctor Herrería, que también va a participar en esta mañana. Son muchos temas los que se han planteado y volviendo a la situación de la compañía Odebrecht, es tremendamente preocupante que su máximo dirigente haya recibido una condena de 19 años de prisión en Brasil, juzgado por la justicia brasileña, que obviamente está demostrando su entereza y su independencia del gobierno al haber enjuiciado penalmente a semejante personaje pese al poder inmenso económico que tiene. Y es curioso que la persona condenada a 19 años de prisión ha dicho que si le condenan a su hijo, creo, no estoy seguro, o a su padre, no estoy seguro, tendrán que construir 3 celdas más para él, y las 2 se entiende y se sabe que serían para el expresidente
Lula y para la actual presidenta de Brasil. Esto nos preocupa terriblemente porque demuestra el estado de descomposición que existe en todos los países frente al terrible cáncer de la corrupción. Qué lejos estamos, qué lejos hemos estado durante todo este tiempo de un sistema transparente de contratación pública en el cual se haya demostrado la competencia y se haya optado por el sistema de licitación y de concurso para que la entidad pública que requiere la construcción de una obra o la prestación de servicios o adquisición de bienes pueda escoger entre varias ofertas que se le hayan presentado para elegir la que convenga más a los intereses del Estado. Ha ocurrido en nuestro país lo contrario. Se volvió general la declaratoria de emergencia y como excepción se han realizado concursos o licitaciones. Cuando tenía que ser a la inversa, porque la emergencia solamente puede justificarse en casos que los puntualiza el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, que dice: aquellos casos generados por acontecimientos graves como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. Yo recuerdo que al inicio del gobierno se declaró en emergencia prácticamente toda actividad, todo el sistema de salud, para la contratación de la construcción de hospitales y adquisición de medicinas, todo el sistema vial del país para la contratación de todo tipo de obra pública, especialmente de carreteras, todo el sistema que tiene que ver con el ámbito petrolero, entró también dentro de las declaratorias de emergencia. Y cuando esto ocurre, obviamente la contratación puede ser directa, es decir, como comúnmente señalamos, a dedo, sin tener la posibilidad de analizar varias ofertas que puedan ser más convenientes para los intereses nacionales. Entonces, es evidente que en un sistema de emergencia hay mucho más riesgo de que ocurran casos de corrupción, tanto de parte de los funcionarios públicos que adjudican los contratos, como también en determinados casos de las empresas o personas que son beneficiadas o que son adjudicadas con dichos contratos. Y es entonces cuando más debe funcionar un sistema de control de parte del Estado. Y este sistema de control es el que tampoco ha existido, porque no ha funcionado la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional en absoluto, no hay fiscalización, no ha funcionado para nada el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que de acuerdo a la Constitución tiene facultades de investigar denuncias, etcétera, y de establecer responsabilidades de carácter penal o de carácter civil que antes eran de potestad exclusiva de la Contraloría, que ya no lo son, porque la Constitución del 2008 eliminó la palabra exclusiva al determinar que la Contraloría tiene potestad para determinar responsabilidades, pero ya no en forma exclusiva. Y le otorgó a esta comisión, a este Consejo de Participación Ciudadana, esa facultad, pero este Consejo no ha funcionado absolutamente para nada. Además, es evidente que todos los organismos del sector público están dirigidos y están conducidos de una manera similar, de tal manera que no existe la necesaria independencia que la estamos viendo, por ejemplo, en Brasil,
para que puedan haber organismos de control y organismos de la función judicial que actúen en forma independiente y puedan encontrar y detectar los casos de corrupción y la correspondiente sanción que estos casos merecen. Aquí los anularon, doctor. No existe un sistema de fiscalización. No los crearon. Ni Están siquiera creados en la ley, existen en la Constitución. En la Constitución. Pero la Constitución resulta ser un papel más, porque no se cumple. Lo ha tratado como un papel más la actual administración. A pesar de que fue propiciada por el propio gobierno, por el partido o movimiento Alianza País, a pesar de que fue dictada por una Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo, etcétera, etcétera, la Constitución no sirve porque no se la cumple. Se la enmienda, entre comillas, todos los días. Es la mayor queja ya sea con una simple resolución de la mayoría del Congreso, que es una mayoría ilegítima, porque no responde al porcentaje de votación que recibió en las urnas. Alianza País recibió en las urnas aproximadamente un 53% de votos y tiene el 90 y más por ciento de representación escaños en la Asamblea Nacional, lo cual va contra la propia Constitución que habla de la proporcionalidad y de la igualdad del voto. Pongo solo un ejemplo. En Azuay, de 5 diputados, los 5 son de Alianza País, habiendo obtenido solamente el 56% de los votos. Y el sistema actual que está vigente, que es contrario a la Constitución, determina que las minorías quedan absolutamente desterradas cuando no alcanzan a obtener un escaño en el organismo. ¿Y quién sacramentó y olió estas especie de garantías para el robo o de contribución legal para que se experimente lo que hemos experimentado? Es decir, estas declaratorias, ¿qué organismo o qué institucionalidad debía calificar, autorizar o frenar? ¿Era el Congreso? ¿Era más puntualmente, digamos, que la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General, la Procuraduría, o todos ellos que enmudecieron el momento en que había una ronda de declaraciones, ¿no es cierto?, que garantizaban prácticamente el desoír, el desobedecer toda la normatividad? Así estamos más o menos haciendo entender a la gente. Para que no haya equívocos, nos podría explicar esta parte. ¿Qué institucionalidad, qué funcionarios iban de a poco autorizando estas declaratorias de las que este gobierno se valió para asignar obras, para negociar contratos a dedo? Doctor Corral. Bueno, cada institución tiene su propia conformación y está establecido en las leyes las atribuciones que cada una de ellas corresponde. Cuando se decreta una emergencia, esa declaratoria proviene de la entidad pública que requiere de la construcción de una obra o de la prestación de servicios. En el caso del sistema vial, por ejemplo, la declaratoria de utilidad pública obviamente proviene del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas. De tal manera que lo que más bien ha ocurrido es que muchas entidades no han actuado, han silenciado, ha habido una inacción o una omisión frente a determinados hechos, lo que ha determinado que prácticamente, lo que dije al comienzo, en lugar de que la declaratoria de excepción sea, la declaratoria de emergencia sea una excepción, ahora ha ocurrido a la inversa, que la licitación es la excepción y la declaratoria de emergencia es la regla general. De tal manera que se ha trastocado el sistema de transparencia que tiene que existir en la contratación pública.
No dudo de que en determinados casos tiene que declararse una emergencia cuando ésta esté encuadrada en la ley y ocurran los hechos consiguientes. Por ejemplo, estamos viendo ahora las inundaciones terribles que sufre el país, especialmente hay que actuar en la costa, urgente y tiene que inmediato. actuarse al instante. Pero no, eso no justifica que en todo caso se pueda declarar de emergencia a todo el sistema de salud, a todo el sistema vial, a todo el ámbito petrolero, etcétera, etcétera, para que la contratación sea exclusivamente directa o a dedo. Hay un elemento pequeñito que déjeme participar. No solamente es la declaratoria de emergencia nacional. Hay también disposiciones en la ley que le permiten al contratante hacer el contrato con uno solo, en el caso del régimen especial, fundamentalmente en aquellas empresas que pertenecen al Estado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, ¿qué es lo que han venido haciendo? Que han venido haciendo. Por ejemplo, en el caso de la ANT, la ANT hizo adquisiciones exclusivas con una compañía que fue confiscada a la familia Isaías. Pero esa compañía del Estado, pues básicamente lo que vino haciendo es poniendo sobreprecios de más del 60% en aquellos productos. O sea, es el propio Estado que se cobra más dinero para efectos de dejar dinero en los bolsillos de los funcionarios públicos que manejan ese tipo de empresas. Solamente esta aclaración, no es solamente esa parte de allá, sino también hay el régimen especial. Hay una serie de concursos que son más o menos voluminosos, pasan de los 10, 20, 30 millones de dólares que se han hecho bajo el sistema de régimen especial. Interesante traerlo a colación. Respetable doctor Enrique Herrería Bonet, bienvenido, muy buenos días. Le comunico nuevamente al público y a usted que estamos acompañados en el estudio central de la cadena Democracia por el ex Contralor General del Estado, doctor Alfredo Corral, y por el señor economista Jorge Rodríguez de la Comisión Cívica y Ciudadana Anticorrupción. Bueno, el abuso de un bien común finalmente deriva en crisis. Un pensamiento que también esta mañana ha traído a colación una premisa escrita por Jorge Galiardo, exministro de Finanzas, para plantearle al Ecuador la necesidad de impulsar una propuesta de ley para evitar el despilfarro. Y lo que santamente ha pasado es que se ha despilfarrado. Yo creo que hay una combinación. ¿Despilfarro con qué más? Le pregunto, doctor Herrería, buenos días. Buenos días, Gonzalo, y un saludo al doctor Corral y al economista Rodríguez. Asevera con acierto el doctor Corral de que en el Ecuador no se cumple la fiscalización que se encuentra como norma constitucional. Se ha convertido en un papel sin valor la Constitución ecuatoriana. Y eso me recuerda que hace algunas semanas comentaba con usted, Gonzalo, respecto a un artículo que salió en el diario El País de España, que refiriéndose a este entramado de corrupción que existe entre algunos países de América Latina, lo llamaba este articulista una coartada ideológica. Esa coartada ideológica, según el articulista, no era nada más que un pretexto declarativo, de buenas intenciones, teórico, que lo que hacía era ocultar las intenciones que tenían muchos de estos gobernantes para enriquecerse en el ejercicio del poder. Y se está cumpliendo además a rajatabla esta coartada ideológica y esta aspiración, porque estamos viendo que más allá de las relaciones personales e institucionales que hay entre algunos de estos países, cada día conocemos algún caso de corrupción que se pone de manifiesto, particularmente en países donde existe un sistema de justicia independiente como en el Brasil. Y también hay que remarcar que en la Argentina de los Kirchner se pudo llegar a conocer gravísimos casos de corrupción porque también habían jueces independientes. En el caso de la Argentina, el sistema político no pudo cooptar integralmente el sistema de justicia, lo que permitió no solamente la defensa de los recursos del Estado, sino también el señalamiento de actos de corrupción de la familia Kirchner Fernández. Mire usted, lo que estamos conversando es una cosa muy grave, porque en el Ecuador constitucionalmente hay instancias de fiscalización. La propia Asamblea Nacional
que históricamente, proverbialmente, tiene la Asamblea Nacional entre sus atribuciones fiscalizar todos los actos de la función pública. Y hemos visto en dos etapas de las más cercanas de este gobierno. La que ocurrió entre la Asamblea del 2009 hasta el 2013, en la que fue imposible fiscalizar más allá de las denuncias que pudimos, quienes estuvimos ese tiempo en la Asamblea, recabar documentación por fuera de la Asamblea Nacional, es decir, recurriendo a investigaciones personales para poder recabar documentos que nos permitieron afirmar que había denuncia en la función pública, porque el presidente de la República en esa etapa fue el que decidió públicamente y obedecido por Fernando Cordero de que a los asambleístas se nos debía coartar nuestro derecho a la fiscalización, que no se nos debía ni siquiera contestar los requerimientos de información que le hacíamos a las instituciones públicas. En esta siguiente etapa, la que estamos hablando, que se refiere también al doctor Corral, cómo se llevaron con 53% de porcentaje de votos, casi el 75% de las curules en la Asamblea, ya es imposible porque existe una actitud de desprecio absoluto a los derechos de los asambleístas de oposición. Bueno, no fiscaliza la Asamblea Nacional. Los órganos de control son indolentes o complacientes con la función ejecutiva y no revelan a profundidad todos los casos de corrupción. La Fiscalía ciega, sorda y muda, el señor Galo Chiriboga únicamente está ahí para perseguir a los opositores políticos al gobierno. El Consejo de Participación Ciudadana, en el que se depositó la atribución de investigar y denunciar casos de corrupción para llevarlos al sistema de justicia, del anterior periodo solamente, a lo mejor me equivoco, salvo al señor David Rosero, que actualmente está integrando oportuno comisión de lucha contra la corrupción a la que pertenece y dirige también, la preside el economista Rodríguez. David Rosero, y me parece que había otra joven también que eran los que denunciaban. Y ellos, al denunciar casos de corrupción, eran agraviados por parte de los otros integrantes absolutamente dependientes de la función ejecutiva. Cuando se inició, hoy día estamos viendo, por ejemplo, en el diario El Universo, que la conoce perfectamente el doctor Corral, la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Esa carretera en la que se invirtieron millones de dólares está destruida en grandes tramos, pero no solamente esa carretera, todas las carreteras del país han sido mal construidas. Ahí seguramente ni siquiera hubo fiscalización. Le tenemos que recordar al país el famoso plan relámpago con el que se inició la construcción de carreteras en el país, sin licitación, sin concurso de precios, a dedo, entregadas. Y estamos viendo que en el país se caen a pedazos las carreteras. Mire usted lo que ocurre, el drama que está ocurriendo en la costa ecuatoriana. El famoso ese sistema de diques que se había construido, de represas, para garantizar la siembra de los agricultores costeños, no sirven absolutamente para nada. La costa está inundada. Han sido obras fastuosas, y no solamente de derroche, porque una de las argumentaciones que se hace desde el gobierno es que se acusa de despilfarro de recursos públicos. El despilfarro de recursos públicos es una cosa, y ese despilfarro acompañado de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios y privados se llama peculado, que debe ser investigado y sancionado. Estamos viendo entonces que esa institucionalidad que supuestamente se creó en el país con la Constitución de Montecristi para poder ejercer a cabalidad las labores de fiscalización y de sanción frente a las irregularidades del sector público no existe, se quedó en el papel. Tanto es así que para poder reemplazar institucionalmente estas organizaciones ha tenido que aparecer un grupo de valientes, que hay que destacar, de valientes ciudadanos que son los que están investigando y presentando las denuncias correspondientes por corrupción. Pero ¿qué ocurre en el caso del economista Rodríguez, de David Rosero y los otros comisionados? Que están permanentemente asediados por el gobierno, acusándolos de que los van a enjuiciar penalmente para mandarlos a la cárcel. Y no me cabe duda, de ahí que respeto la enorme valentía de los comisionados, no me cabe duda de un gobierno que controla el sistema de justicia, que en algún momento los van a enjuiciar y posiblemente los vayan a meter a la cárcel
porque es la labor más incómoda para el gobierno la que están haciendo los comisionados de lucha contra la corrupción. En consecuencia, solamente para dar una idea de lo que nos está ocurriendo en el país, miren ustedes que la Odebrecht fue expulsada y nuevamente contratada. Me parece que la Andrade Gutiérrez, que también fue expulsada, después también se la contrató. Pero ustedes verán, y me refiero a todos los ecuatorianos, Gonzalo, de que desde hace mucho tiempo en el Ecuador no se contrata con empresas norteamericanas y con muy pocas europeas. Creo que de un solo país de Europa se contrata, que no es precisamente ejemplo de corrupción en el manejo de la cosa pública. ¿Pero por qué no se contrata con los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos tienen una ley que se llama el Acta contra la Corrupción, en la cual se sanciona no solamente con penas pecuniarias elevadas, millonarias, a las instituciones privadas de los Estados Unidos que den soborno o coimas a las instituciones públicas de los países con los que contraten, sino también con severas penas de prisión. En consecuencia, encontramos la razón por la que en el Ecuador, desde hace mucho tiempo, se contrata con empresas cuestionadas como las brasileras, como las argentinas, de otros países de la propia empresa Andrade Gutiérrez, que tuvo aquí un proceso largo, que no me acuerdo si quedó en la impunidad o fue debidamente sancionado. La situación para los ecuatorianos es dramática y las consecuencias son terribles, porque una de las plataformas de propaganda que tiene el gobierno nacional es decir que ha cambiado la infraestructura vial en el Ecuador. El país está cruzado de carreteras que son un ejemplo para América Latina. Dice el presidente de la República en su sabatina que las carreteras ecuatorianas son las mejores, así reconocidas incluso por los gobernantes de otros países, son las mejores de América Latina. Ahí está el diario El Universo, que está sacando permanentemente el estado de las carreteras del país, y además el testimonio de los ecuatorianos que viajan por estas carreteras y que ven el estado calamitoso en que se encuentra después de las inversiones multimillonarias y la adjudicación de contratos a dedo, que en muchos casos se cumplen. Hay incluso una serie de contratos del Estado que, a pesar de haber entregado más del 70% de los porcentajes contratados, llevan un retraso de hasta 2 años. Esa es la situación no solamente institucional del país, es la situación moral en la que se encuentra el Ecuador dentro de toda esta larga noche de la revolución del siglo XXI. Así es. Entonces, la gente ya está cansada que le diga que estamos en crisis. Ayer o antes de ayer, doctor Corral, el señor presidente de la República ya nos autorizó que podamos decir que estamos en crisis. Sí. Pero la gente lo que quiere es qué vamos a hacer frente a la crisis. Eso es lo que quiere conocer. Pero hay una situación que las cuentas no cuadran. Que las cuentas externas no cuadran y que las cuentas internas tampoco. Y la gente quiere saber qué podemos hacer. Por eso la iniciativa de Gallardo es instaurar, pero esto es para futuro, indispensable pensar en aquello. Ahora, ¿dónde han fallado los organismos de control? ¿O simple y llanamente ha sido una corporación, por darle un bonito nombre, de gente que se ha puesto de acuerdo interinstitucionalmente para manejar prácticamente la torta, cada uno, sino que vienen disposiciones legales anteriores dictadas por la Corte Nacional, en donde se va poniendo la coraza para efectos de que no se pueda hacer este tipo de investigaciones. También esto viene de otras épocas no muy distantes. Así es. Cuando en la Corte Nacional se dicta una resolución que no puede iniciarse ninguna determinación por peculado cuando no exista el informe previo de la Contraloría General del Estado. Aquí hay un ejemplo, solamente esta partecita en su queridísima Suay. En el kilómetro 92.5, ya en la vía Cuenca-Molleturo, vea este hundimiento. Pero ese es chiquito comparado a lo que se hemos visto otros días en los medios de comunicación.
Sí, es producto de las lluvias. Siempre se han derrumbado las obras. Pero no, pues esto decía que es para casi 300 años. Bueno, estoy exagerando. Pero pondrá a ver, primer mandatario, de que estas obras sí son hormigón, que son empresas. Y perdónenme, por eso esa ambivalencia que ha caracterizado a las Fuerzas Armadas en sus sitios cupulares, en su protagonismo cupular. Ellos han manejado el 40 y pico % de la construcción de carreteras, de las nuevas vías. Yo vi una estadística, 40 y pico para el Cuerpo de Ingenieros. Cuerpo de Ingenieros. Y allí no trabajan los sacerdotes, pues. Ahí trabajan militares en servicio pasivo, seguramente ustedes ya deben conocer en esa comisión, vale la pena. Bueno, así están las cosas. ¿A quién deberían culpar? Nuestros hijos y nuestros nietos, que serán los primeros grandes perjudicados, doctor Corral, de estas obras y de que nos mintieron siempre. El economista Rodríguez ha mencionado algo absolutamente importante. Es la circunstancia de que la Corte Nacional dictó una resolución mediante la cual no puede iniciarse un proceso penal si es que no hay un informe previo de Contraloría en el cual se haya establecido indicios de responsabilidad penal. Y a mi juicio este es un error de la Corte, porque está muy bien que la Contraloría, como resultado de una indagación, como resultado de una auditoría, pueda señalar indicios de responsabilidad penal que son una base para que la Fiscalía inicie un proceso penal. Pero hay casos evidentes en los que sin haber acción de Contraloría, sin que la Contraloría haya realizado ninguna auditoría, hay casos evidentes en los cuales la Fiscalía puede y debe proseguir penalmente porque no se han usado adecuadamente los recursos públicos. Es decir, porque hay casos en los que puede haberse incurrido en peculado o en cualquier otro delito que atente contra los recursos públicos. De tal manera que en ninguna norma, ni constitucional ni legal, existe la disposición por la cual sea indispensable el informe de Contraloría, tanto más que ya no tiene la Contraloría la capacidad de establecer la potestad exclusiva para establecer responsabilidades. Entonces, es necesario que la propia Corte o la Asamblea Nacional, si es que ésta fuese independiente, derogue esa resolución de la Corte para que sí sea posible que haya una indagación de parte de la Fiscalía, aun cuando no haya el informe de Contraloría que señale indicios de responsabilidad penal. Usted mencionó a las Fuerzas Armadas como un organismo que ha participado en la contratación pública en forma realmente importante, y es así. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha tenido una cantidad enorme de contratos y los ha subcontratado a contratistas particulares. Así es. Pero ahora que menciona Fuerzas Armadas, se me ocurre señalar que está sucediendo en el país una paradoja. Un contrato que aparentemente es legítimo, como fue el de compra-venta entre el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio de Ambiente, mediante el cual se transfirieron bienes inmuebles en el Parque Samanes, a un precio que fue establecido por si no me equivoco, por la ex-DINAC. Así. En 40 y pico de millones de dólares, pero que el señor Procurador del Estado ha señalado que solamente debía ser un precio de 7 millones. El señor Procurador, a mi juicio, está equivocado, porque el artículo 58 de la Ley del Sistema de Contratación Pública, que establece que debe haber el avalúo municipal, se refiere a los casos en los que hay declaratoria de utilidad pública previa a expropiación.
Y en este caso, caso no hubo declaratoria de utilidad pública, sino el acuerdo entre el vendedor, que era el ISFA, y el comprador, que era el Ministerio de Ambiente. No ha leído completo. Y ahí, el a pobre. decir que hay un sobreprecio, etcétera, hay una diferencia enorme. Y peor aún, que se pretenda debitar de las cuentas del ISFA o dejar de transferirle 40 y pico de millones de dólares sin que haya ninguna decisión de carácter judicial, que es la que tiene que haber cuando en un contrato surgen discrepancias entre las partes, y están previstos en la mayoría de veces en el propio contrato los mecanismos que tienen que cumplirse para que el reclamo de una de las partes contra la otra sea atendido judicialmente y no por ninguna autoridad civil, por alta que ésta sea. Doctor Corral, señor economista Rodríguez, señor doctor Enrique Herrería Bonet, les pregunto a los tres lo siguiente. El señor presidente de la República, y la gente se pregunta, ¿con qué autoridad? Bueno, pues es el presidente constitucional de la República, director indiscutible del Frente Económico, del Ejecutivo, de la función ejecutiva. Es en un régimen presidencialista, es el manda más, digamos, en la realidad ecuatoriana, y perdonen por el término, para que nos entendamos entre todos. ¿Qué es lo que ocurre? El señor presidente, unos le categorizan como víctima de un genial despilfarro. El despilfarro fue de él mismo. Nadie más que él, sus ministros de Estado y sus jefes administrativos se han lanzado a aventuras de inversión y han dejado además sembrado una serie de propósitos de emprendimientos de carácter estatal. Han dejado ya, inclusive con cifras y con asignaciones, escrita la historia a futuro de tal o cual obra. Y este momento, así haya habido despilfarro o mal uso de esos recursos, este momento tiene que sacarse el dinero de donde más pueda. Y en este ejercicio de buscar el dinero, doctor Corral, el señor presidente comienza a vender los activos del Estado. Y la gente se pregunta, ¿y él podrá nomás ordenar que se vendan yacimientos petroleros? Que se enajenen, digamos, en un momento dado, que se enajene Transnave, por decir algo, activos del Estado. No ha pasado nada con Transnave, pero pongo de ejemplo. Este momento, por ejemplo, seguramente él ha dispuesto en Chiquis que se venda en este nuevo año casi 1.000 millones de cartera del BIES. Transferencias del Banco del IES serán en este año que viene de 1.682 millones según lo aprobado. Esto conoce un poco más Jorge, ojalá nos pueda explicar rápidamente. Sigue el señor presidente con un calendario, y ustedes en la comisión deben saberlo. Hay un calendario, ya no fue solamente AUCA, ahora viene el otro yacimiento, el que iban a compartir. ¿Shushubindi? No, el que iban a compartir con Venezuela para efectos de poder sacar adelante la refinería del Pacífico. Ese está listo. Solamente cualquiera de estas mañanas se sabrá el nombre del beneficiario de esa compra. Si yo le pregunto al excontralor y a ustedes, ¿el presidente puede nomás vender? Porque esto pregunta a la gente. Apenas comentan esta compraventa de activos del Estado, rápidamente entre ellos dicen,
Y el señor presidente podrá nomás vender. ¿Qué nomás puede vender? Esta es la interrogante, porque no va a tener el dinero para poder atender gastos y egresos que son fijos, firmes. Como quiera, a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer le puede virar 135 y hacerle 22 o 42 como máximo, o 10 exactamente. Él pone los precios haciendo las cuentas con su personal de presidencia. Entonces le proveen de esto, pagamos. Claro que han de haber hecho asignaciones en el tiempo, pero lo que está reclamando el señor general Solón Espinosa por Sol Caquito es una cantidad muy consistente y ha dado con todos los datos habidos y por haber el egreso que nunca cumplió la presidencia de la República o el gobierno nacional desde que tomó a su cargo a Solca, que vivía una autonomía, yo diría, fantástica, pero él dice que no daba paso, la ministra lo dijo ayer, que no daba paso a la gente pobre y que la clase media tenía que vender la casa, tenía que vender los carros o el carro de la familia para poder atender a un familiar en Solca. Esto hasta qué punto es certero, pero así son las cosas. Entonces la inquietud es, el señor presidente, ¿de qué va a mantener su gobierno? ¿Qué puede más hacer, facultado por la Constitución Política del Estado? ¿Hasta dónde le dan las sábanas en cuanto a la posibilidad de que él pueda disponer de los activos del Estado? Esto quisiera rogarles encarecidamente que tengan la bondad de comentar a la gente. Doctor Corral, si es tan amable. El señor presidente de la República y toda autoridad pública tienen un marco de acción establecido por la Constitución de la República y por las leyes respectivas. Concretamente, en lo que se refiere al presidente de la República, el artículo 147 de la Constitución establece sus atribuciones y en primer lugar dice cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Es decir, que la función ejecutiva que preside el señor presidente de la República tiene pleno derecho para ejercer las funciones que le correspondan a la función ejecutiva y no más. No puede ejercer funciones que sean del ámbito o de la competencia de los otros poderes o funciones del Estado, como es la Asamblea Nacional en el ámbito legislativo, la función judicial en el ámbito judicial, etcétera, porque existe, o más bien dicho, debe existir la independencia de funciones que es indispensable para que haya un régimen democrático. No puede una función arrasar con las demás por más poder político que tenga. Entonces, es evidente que cuando no se cumplen estos principios y estas normas, puede haber una arrogación de funciones ¿Causa? que está tipificada como delito en el Código Penal ecuatoriano. Y esto es muy grave, porque implica que un funcionario público, más allá de las atribuciones que le señala la ley, quiere ejercer otras que no le corresponden, y ahí tiene que haber el freno indispensable de las otras funciones del Estado. ¿Cómo cuáles? Para que haya un equilibrio ¿El Congreso? democrático. Inclusive la Asamblea Nacional tiene facultad para destituir al señor presidente de la República si es que actúa en forma distinta o, más bien dicho, en forma contraria a la Constitución. Él sabe que de la tiene República. Pero asamblea sabemos que propia. obviamente eso no va a ocurrir jamás. Así es. Entonces, ¿qué comentario adicional podría ofrecernos el señor doctor Enrique Herrería Bonet desde la ciudad de Guayaquil? Porque miren ustedes,
Miren ustedes, señoras y señores, que incluso el campo Sacha ya prácticamente negoció con los alemanes el campo Auca. Creo que es con ellos mismos el campo Sacha, es el que no recordábamos hace un momento, en las mismas condiciones, 1.000 millones, y ustedes entiéndanse, el puerto de Machala, el puerto Bolívar, igual, 1.000 millones, 50 años de administración. Entonces yo digo, ¿cuál es la institucionalidad que podría oponerse y decirle, perdone, presidente, pero usted tiene que pedir autorización? Ya sabemos la respuesta y debe tener preparada, digamos, la réplica constitucional a la que tiene derecho. Allí, ¿cuál es su punto de vista, señor doctor Herrería? Una de las características, Gonzalo, que distingue a vivir no solamente en democracia, esa democracia formal, sino el verdadero Estado de Derecho, es el cumplimiento de lo que se llama el principio de legalidad en materia constitucional, que está establecido en el artículo 226 de la Constitución, aquel que determina que las instituciones del Estado y sus funcionarios solamente pueden ejercer las atribuciones que están previa y taxativamente determinadas tanto en la norma suprema como en la secundaria. Para el presente caso, el presidente de la República, que abomina del Estado de Derecho, lo ha manifestado él de manera reiterada, lo dijo que él era el jefe de todas las funciones del Estado, todas estaban subordinadas a él, ha dicho que la división del poder del Estado en las clásicas funciones ejecutiva, legislativa y judicial es un anacronismo y que por lo tanto la forma de ver las cosas de Montesquieu no se compadecen con este cambio de época que vive el Ecuador. Bueno, todo eso traería como consecuencia, como se lo señala con acierto, que él sea sancionado primero por la vía política, como lo establece el artículo 130 de la Constitución, por arrogación de atribuciones, pero luego de eso, visto los resultados infructuosos de la administración del Estado, en las cuales ha tenido participación el señor presidente de la República, porque él es el que ha declarado y en otros casos auspiciado la declaratoria por parte de los ministerios de estados de emergencia para que se suscriban contratos sin el requisito indispensable de licitación o de concurso de precios por lo menos. Bueno, en el momento en que se llega a determinar que han habido irregularidades, también compartiría la responsabilidad con los funcionarios que suscribieron los contratos. Pero mire usted tan grave, usted acaba de hablar, Gonzalo, de el campo Sacha. Cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, denuncié en la comisión correspondiente, hace tiempo la presidía, me parece, Rosana Alvarado, lo inconveniente que resultaba constituir una compañía, Río Napo se llama todavía, la compañía Río Napo, que se la conformó entre Petroamazonas y PDVSA venezolana. En ese tiempo el campo Sacha producía el barril de petróleo, me parece que a un costo de $7 por la extracción. Inmediatamente que se llegó a entregar la explotación a la empresa esta, Río Napo, se subió, me parece, a $17 y después siguió incrementándose el valor por concepto de extracción del barril de petróleo. Luego de que han pasado tantos años, esto me parece que fue en el año 2010, luego que han pasado tantos años, no se ha incrementado un solo barril de producción allá existente en la época de la suscripción del contrato, pero se ha triplicado, me parece, el costo de producción por barril en ese campo. ¿Quién tiene que responder frente a este perjuicio al Estado ecuatoriano? Bueno, tendrá que ser múltiples personas, tendrá que ser quien haya estado en su momento al frente del Ministerio de Energía, de Petroecuador. Hay que ver si el presidente de la República conocía de esta malhadada negociación que ha ocasionado enormes perjuicios al Estado ecuatoriano. En consecuencia, lo que estamos viendo es que todas las arbitrariedades que se han cometido desde las cúpulas del poder en el Ecuador, no solamente que han traído consecuencias devastadoras para la economía, una caja fiscal sin recursos, se les pretende quitar ilegalmente, inconstitucionalmente, a pesar de que han prescrito
las acciones para presentar no solamente rebaja de pena, sino la rescisión del contrato, el valor que recibieron los militares por el Parque Los Amanes de Guayaquil. Ahora se pretende desconocer una disposición legal que ha sido expedida y promulgada por el propio presidente Rafael Correa, en la cual se le reconocen los indispensables recursos que lleguen directamente a Solca. Lo único que hace el Estado es ser agente de recaudación para entregar inmediatamente, dentro de las próximas 48 horas de haber recibido los recursos, a las arcas de Solca para que pueda trabajar eficientemente. Ahora se desconoce la norma legal, se pretende restar recursos a Solca, se pretende condenar a la muerte a miles de ecuatorianos que tienen como esperanza de vida únicamente la atención que les brinde este centro especializado con todos sus núcleos en el país. Gracias. ¿Para qué? Para pagar gasto corriente, para seguir pagándole al señor Freddy L. en un ministerio para que sea él feliz mientras medita y come fruta con una serie de funcionarios ociosos, para seguir manteniendo, como hoy día sale en algún diario, 89,000 funcionarios públicos que han ingresado en los últimos años a la plantilla del Estado. No es posible la indolencia que está demostrando Rafael Correa. Este señor no se impone un periodo mínimo de reflexión para darse cuenta del gravísimo daño que se está causando el Estado ecuatoriano. Cuando culmine su gobierno y podamos los ecuatorianos institucionalmente o además como simple agrupación cívica fiscalizar los actos del poder público, no solamente que nos vamos a encontrar con el dispendio de recursos, con las infracciones y las irregularidades que han cometido, nos vamos a encontrar que estamos hipotecándonos, no nosotros, que todos los que estamos hablando en este panel somos gente ya madura, vamos a encontrar que se ha hipotecado el futuro de los jóvenes ecuatorianos, porque habrá que pagar una deuda terrible por los próximos 20 o 30 años, que fue adquirida en condiciones onerosas, perjudiciales para los ecuatorianos, con unas tasas altísimas, para referirme solamente al tema petrolero. Yo lo pude también denunciar y se lo dije al ministro, no sé si es el coordinador del Ministerio de Finanzas, el bajito, que es muy locuaz, en una comisión de la Asamblea Nacional donde estaba el presidente de la asambleísta Paco Velasco, que me entregue, porque yo tenía un borrador, que me entregue el contrato, el primer contrato petrolero que se suscribió por los créditos chinos, donde se establecía una tasa de 6% de interés, me parece que era apenas a 6 años plazo, pero además de esa tasa de interés del 6%, había el reconocimiento de un porcentaje de 1,25% por tasa de agenciamiento. Usted se imagina entre instituciones de Estado, instituciones públicas, tasas de agenciamiento. Tasa de agenciamiento puede existir si mañana, Gonzalo, usted me dice, véndame Enrique mi casa, que yo le voy a pagar una comisión del 1% sobre lo que reciba por el precio. Esa es una tasa de agenciamiento entre particulares, entre privados. Entre Estados no puede haber tasa de agenciamiento. Esa tasa de agenciamiento, ¿qué se hizo? ¿A quién llegó? ¿A qué se dedicó? Bueno, esas son las cosas que con toda seguridad no las conocemos ahora, no las conoceremos en esta etapa de gobierno, pero que sí la conoceremos cuando se vaya este gobierno a su casa y los ecuatorianos puedan tener acceso a los documentos que permitan establecer mediante fiscalización todas las irregularidades que se han cometido para que haya la condigna sanción que debe ser muy severa en contra de los responsables de la crisis. Si es que se va, porque hay un grupo de ecuatorianos jóvenes de ambos géneros que están solicitando, y parece que ya ha aprobado el Consejo Nacional Electoral, la realización de un referéndum en el que se consultaría al pueblo ecuatoriano si es que Rafael Correa debe seguir participando como candidato, y lo haría en el 2017. Eso está todavía por conocer cuál podría ser la respuesta, ya que el evento tiene que realizarse si ha aprobado el Consejo Electoral. Usted tiene la palabra con una circunstancia que vale la pena también que, a nombre de su comisión, le otorgue razón de ser de alguna manera al reclamo que ha venido presidiendo el señor general Solón Espinosa Ayala. Él es el presidente de Solca Quito.
contra el señor Gustavo Malo Jaramillo, que es el presidente de Solca Cuenca. Y creo que apoyos tiene en Loja, entiendo que apoyo también tiene en Solca Machala, no estoy claro, pero Solca Cuenca más bien es partidaria de un arreglo. En lo que diga el señor presidente, él tendrá la razón. Y claro, el presidente, cuando uno de sus colaboradores y la propia ministra de la Salud le dicen, no es más que unos 22 millones, el presidente rápidamente dice, el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón sobre la deuda que el gobierno nacional tiene con Solca y que él aseguró el martes que es de 22 millones de dólares. Me están dando la razón, no son 130 millones. ¿Qué convalida a los 22 y a los 130 millones? Sino la palabra del señor presidente de la República y su sumadora. Entonces, allí... Es que no es así, Gonzalo, no es así. Hay disposiciones legales que originalmente establecían el 0,50% sobre todos los créditos que recibían los ecuatorianos. Esa cantidad originalmente el Banco Central hacía solamente de agente de retención y esa cantidad se depositaba para Solca. Posteriormente, en este gobierno se hicieron modificaciones a la ley y básicamente el Estado, el gobierno en sí mismo, se constituyó en el agente de retención y el distribuidor de esas cantidades. Usted recordará en ese entonces, varias protestas de mucha gente alrededor del tema porque se está confiscando un dinero que los ecuatorianos estamos pagando directamente para mantener un hospital o unos doctores o unos laboratorios que nos están dando un servicio que no me puede dar el Estado. Una vez que esto pasa a control del Ministerio de Finanzas en el presupuesto general del Estado, es evidente pues, que con las disposiciones legales, cuando se establece en que no pueden haber impuestos, tasas o contribuciones que sean creados específicamente para determinadas entidades, es el Estado el que administra. Y es el Estado el que determina realmente cuáles son los montos que tienen que pagarse. O sea que no es el presidente de la República el que utilizando una máquina de escribir puede decir solamente se debe 22 millones de dólares. Hay la contabilidad nacional, hay la contabilidad bancaria, hay la contabilidad que puede determinar a ciencia cierta. Y me admira a mí que todas estas organizaciones que conforman la Solca no puedan tener un dato específico, exacto, que determine realmente cuál es la deuda. Básicamente ellos debieron tener ya con anticipación algo que hasta la presente fecha no está claro. Como que no le dejan hablar al coronel, al general Salón Espinosa. Bueno, hay que ver que realmente en esta aventura de la inversión que usted le llamó, que existe en el gobierno, es evidente de que le están metiendo mano a todos los fondos en aquellos que los ministros quieren aparecer como grandes ayudadores al Estado. Cuando van a donde el presidente de la República les dicen, aquí podemos cortar, acá podemos cortar. Y esto está causando realmente un serio desequilibrio en las organizaciones como Solca, que básicamente ve afectados fondos que eran ya programados con anticipación. Pero en esta aventura de la inversión, mi querido Gonzalo, hay que contrastar con lo que pasa. Son 1.200 millones de dólares solamente en la refinería del Pacífico, en lo que iba a ser la refinería del Pacífico. Son más de 2.000 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas. Conste que lo que yo estoy diciendo aquí en esta radio tiene una mayor repercusión por efectos de que una grabación de esta naturaleza, digamos, están muy pendientes para efectos de cualquier tema de tipo jurídico. Así es. Entonces, estoy afirmando yo que solamente en esos temas, pues se han ido fondos más allá de suficientes para efectos de poder cubrir a aquellas entidades que hoy le están metiendo mano. Sí. En esa aventura de fiscalización. O sea, la operación es tijeras, recortes. Evidente, pero fundamentalmente de donde realmente le afecta a la salud del pueblo ecuatoriano. En caso de la... Eso no va a consentir la ciudadanía ecuatoriana, señor economista. Claro, no va a consentir. Pero que acaben con Solca, no va a conseguir. Pero no hay autoridades de control, pues, Gonzalo. Cuando no hay autoridades de control que defiendan realmente la posición de la entidad en cuanto a lo que dice la ley, lo que decía el excontralor aquí presente, en definitiva es la forma de que hoy día deberían comenzar a hablar. ¿Dónde está el procurador? Yo le digo, vea, el 90% de quienes nos están escuchando en este momento por la radio
posiblemente no saben cómo se llama el procurador. ¿Dónde está el contralor? Del contralor sí se sabe. ¿Dónde está el fiscal? Realmente entidades, o dónde están las superintendencias, en donde esos organismos de control tendrían Correcto. que hacer respetar la ley. Y lastimosamente lo que vivimos hoy día no es lo que vivimos hace 30, 40 años. Recordará usted el caso específico. Cuando Febres Cordero quiso hacer una acción, una negociación similar a lo que es hoy día, estos créditos por venta anticipada de petróleo con la China, acordaráse usted que se llamaba la facilidad petrolera. Eso significó que al Congreso se llame al ministro y se destituya a un ministro en ese entonces y se suspenda esa facilidad petrolera. Pero hoy día nos hemos olvidado realmente lo que pasó con anticipación. Y hoy día hacemos cualquier cosa porque no hay la separación de poderes. Porque hay un solo organismo que es el que maneja, organismo o persona que maneja lo que es la ciudadanía. La Contraloría fundamentalmente para rogarle hablar de una función en la que usted tuvo un feliz liderazgo, doctor Corral. ¿De qué se ha descuidado? ¿Cuáles han sido sus negligencias administrativas y sus compromisos? Le digo compromisos porque mucho se oía de concurrencias a la hora del almuerzo del señor Contralor Polit al Palacio Nacional. Permítame que yo también le haga una parte de pregunta Tenga con la una bondad. ratificación y Ajá. con una afirmación. De los análisis que hemos hecho de los informes de Contraloría, encontramos que los auditores sí establecen las violaciones a la ley, en lo administrativo, en lo civil y en lo penal. Lastimosamente, en los contratos grandes, no hablo de los pequeños, porque la Contraloría a un portero o a un jefe financiero sí le multa con 7 salarios mínimos vitales o cantidades que hace aparecer realmente que son voluminosas. Pero cuando se tratan de esta contratación directa, que hablamos bajo la ley que hablábamos con anticipación, tanto lo que es el régimen especial o la emergencia, en esos casos solamente dicen qué es lo que hay, pero no dicen quiénes son responsables. Y bajo esas condiciones, solamente hay que decir la Contraloría tiene o no tiene la responsabilidad de determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales, nombrando a los funcionarios. Si es que no se hace eso, pues básicamente nos está pasando lo que hemos visto ya en varios de los informes de Contraloría, que los estamos analizando y que los hemos hecho públicamente, las observaciones en el sentido de que no hay la determinación de responsabilidades. Doctor Alfredo Corral, Cadena Democracia. La Contraloría General del Estado es el organismo público autónomo e independiente que tiene a su cargo el control del buen uso de los recursos públicos. Consecuentemente, como resultado de las auditorías y de los exámenes que realiza la Contraloría, se establecen responsabilidades, como muy bien ha dicho Jorge, presidente de la Comisión Cívica contra la Corrupción. Se establecen responsabilidades de carácter administrativo, de carácter civil e indicios de responsabilidad penal. Y esto se hace y tiene que hacerse señalando a los responsables de dichas anomalías encontradas por Contraloría. Es decir, que no cabe que en un informe se detecten hechos y circunstancias que no tengan como consecuencia la determinación de responsabilidades cuando ello procede y cuando ello está probado. Porque es obvio que como existe el derecho universal de defensa, el funcionario público que es objeto de una determinación de responsabilidad por parte de Contraloría tiene el derecho de impugnar ese señalamiento de Contraloría, primero en la misma institución en sede administrativa, y si es que la Contraloría confirma las responsabilidades, tiene el derecho de impugnarlas en sede judicial ante los tribunales contencioso administrativo, en donde se discute si el informe y los resultados establecidos por Contraloría tienen o no tienen el suficiente fundamento jurídico para que se mantengan como tales o se desvanezcan las responsabilidades. De tal manera que, obviamente, es obligación de Contraloría, cuando justifica su determinación,
probar la misma, y esto tiene que defenderla no solo en su propio ámbito administrativo, sino en el ámbito judicial. Y como es obvio, hay muchísimos casos en los cuales los auditados, los que han sido objeto de responsabilidades, han impugnado las mismas ante los tribunales contencioso administrativos, en donde se tramitan miles de casos de reclamos contra el Estado en general, contra toda la institucionalidad pública, y muchos de esos casos son obviamente en contra de la Contraloría General del Estado, en uso del derecho de defensa que tienen los ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto, son los jueces, al final, los que deciden si es que una responsabilidad establecida por Contraloría es o no legal, y si hay o no la consistencia necesaria para que esa responsabilidad se mantenga, en cuyo caso el administrado tiene que cumplir con la devolución de lo que ha recibido indebidamente, si es el caso, o en el ámbito penal con la sanción que los jueces establezcan. Y la inconsistencia surge, Jorge Rodríguez, Alfredo y Gonzalo, cuando realmente no se determinan las responsabilidades luego de que se establecen las violaciones a la ley, pasa a la Fiscalía y la Fiscalía dice, como no hay responsabilidades, no hago nada, con un problema adicional. En el caso, por ejemplo, de los contratos complementarios, el artículo 100 de la Ley de Contratación Pública establece la responsabilidad de reposición de aquellos fondos cuando los estudios están mal hechos. ¿Conocen acaso ustedes algún juicio que se haya iniciado en contra de los consultores por efectos de estas ampliaciones, pues que ya son preestablecidas de antemano de lo que es la contratación pública? Entonces, hablemos del caso de Manduriaco, por ejemplo. Ahí el consultor es acusado por el constructor de que los estudios estaban mal hechos. ¿Qué tenía que hacer el fiscal ahí? Es convocar muy bien, decirles muy bien a los dos, vamos a determinar responsabilidades. ¿Estuvieron o no estuvieron mal hechos los estudios? Si estuvieron mal hechos los estudios, era responsabilidad del consultor. Y si es que fue un invento del contratista o del Brecht, había que establecer la responsabilidad del consultor. Pero lo importante es saber que esos valores complementarios en los contratos complementarios son realmente voluminosos, a tal punto que en muchos casos duplican el valor de la obra en sí misma. El problema gravísimo que tiene el señor presidente de la República, y qué pena tener que hablar solo en la persona presidencial, porque él es el que, digamos, tiene rol indiscutiblemente de un liderazgo francamente absorbente, total. Bueno, Walter Spurrier de Análisis Semanal nos manifestaba estos últimos días que el presidente requiere, que el gobierno necesita un financiamiento externo de alrededor de 8.200 millones de dólares, pese a que todos los recortes que se hagan no serán suficientes. O sea, la operación Tijeras de este momento no va a ser suficiente para el enorme déficit que ha producido esa actitud de atender necesidades con buena intención, pero también otros episodios de despilfarro a los que se refiere Jorge Gallardo. ¿Verdad, don Walter? El gobierno necesita conseguir financiamientos externos para cumplir con el presupuesto del orden de los 8.500 millones de dólares. Y estamos muy lejos de alcanzar eso. Entonces, todos los recortes que se hagan no van a abastecer, pero aún así, pues, si el gobierno va a trazarse en pagos de contratistas, que procure atender por lo menos los pagos para Solca. Igual no van a resolver con facilidad el problema, habrá gastos públicos que no se podrá hacer. No veo cómo van a poder compatibilizar un nivel de gasto tan alto como tiene el gobierno con las realidades en los ingresos petroleros y endeudamiento público que tiene ahora,
pero sí podrá haber más atrasos en otros tipos de servicios, pero que procure atender los de Solca. Y luego, por último, si el gobierno no va a tener los fondos para pagarle a Solca a futuro, pues va a tener que derivarle menos enfermos y atenderlos en sus hospitales. Exa FM. Complicado ir a los hospitales públicos con cáncer. Complicadísimo. Que Dios nos bendiga, señoras y señores. Alfredo Corral, Jorge Rodríguez, Enrique Herrería y todas las personas y personajes que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Ahora